Grandes nombres empiezan a caer, resultado del límite en el tope salarial para la agencia libre de la NFL. El quarterback Carson Wentz en Washington y Marcus Mariota en Atlanta, los primeros. Podría sumarse muy pronto Matt Ryan, el quarterback de los Indianapolis Colts. ¿Quiénes otros nombres prominentes podrían ser víctimas de estos cortes? Atención con Frank Clark, ala defensiva de Kansas, y Bud Dupree, linebacker exterior de los Titans. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Gracias infinitas por el favor de su atención. Aquí estamos, mucho más agitadas las aguas rumbo a la agencia libre, y es de entender. Para quien sea nuevo, discúlpeme, tengo que darle contexto a esta historia. La agencia libre es lo siguiente. La NFL es una liga de 32 equipos y los 32 tienen el mismo dinero destinado para pagar la nómina de los jugadores. Son 53 jugadores más 8 el Practice Squad. Son 61 jugadores cuyo sueldo tiene que caber en $224 millones. Si eso no ocurre, tienes que dar de baja algunos nombres. Hay equipos donde, por ejemplo, en Kansas, Patrick Mahomes va a costar 50 millones o casi. Aaron Rodgers va a costar más de 50. Imagínense tener 224 millones y un solo jugador te cuesta 50. Pues te quedan 170 millones para 60 jugadores. Ese es el problema. Y entonces algunos equipos empiezan a ajustar sus nóminas dependiendo de la expectativa del próximo año y lo que le han dado los jugadores de rendimiento. Y algunos nombres importantes son baja. A ver, amigos, yo creo que nadie nos sorprendimos cuando los Washington Commanders dieron de baja al quarterback Carson Wentz. De hecho, la pregunta sería, ¿es el fin de Carson Wentz? Caray, qué historia. Este muchacho me parece increíble. Recuerden que Filadelfia ganó el Super Bowl a Nueva Inglaterra, lo recuerdan bien, con Nick Foles en calidad de estrella. Héroe de ese Super Bowl. Y después de ganar el Super Bowl, Filadelfia le dijo a Nick Foles, ¿sabes qué? Gracias por ganarme el Super Bowl. El equipo es de Carson Wentz. Y se deshicieron de Nick Foles, que después se murió y no ha brillado en ningún lado, y le dieron el equipo a Carson Wentz, quien tuvo 3 años estadísticamente respetables, pero nunca ganó el juego grande. Lo cortaron, se fue a los Colts, tuvo un año estadísticamente respetable, perdió los juegos grandes, lo cambiaron a Washington, y en la temporada pasada en Washington, Carson Wentz absolutamente se desplomó. Miren, amigos, como son muchos nombres, no me extenderé en un solo tema, pero al dar de baja a Carson Wentz, Washington se ahorra, en esa nómina de 224 millones, se ahorra $24,176,000 que iba a pagarle la próxima temporada, la de este 2023. Se los ahorra. ¿Usted cree que no es un movimiento inteligente? Por Dios, claro que lo es. Cuando usted ve a Washington, es un equipo que hoy con este movimiento ya tiene 16 millones disponibles para invertir en agentes libres. Es decir, de los 224 millones le quedan 16, solo ocupa 208. Y esos 16 que quedan puede invertirlos en agentes libres a partir del 15 de marzo. Yo les he dicho 14, es el 15 de marzo cuando empieza la agencia libre. Entonces, claro, Carson Wentz además, amigos, ¿quién va a querer retener a ese quarterback? Por Dios, la temporada pasada Carson Wentz, para empezar, solo jugó 7 partidos. Segundo, tuvo un espantoso balance de 11 touchdowns, 9 intercepciones. Completó el 62% de sus pases. O sea, estuvo cerca de no completar ni el 60%. No, amigos, un desastre. Y miren que Washington armó un equipo para pelear, para competirle a su división, para ser un digno competidor. No iba a ganar el Super Bowl, pero iba a ser digno competidor. Un desastre lo de Carson Wentz. Un desastre. Realmente este muchacho, le repito, el quarterback que tuvo 3 años en Filadelfia y aparentó aspirar a grandes cosas. Oiga, en Filadelfia tuvo temporadas de 33 touchdowns, 7 intercepciones, 21 touchdowns, 7 intercepciones y 27-7. Esas fueron sus 3 temporadas en Filadelfia. Hasta que en la cuarta se desplomó, que fue la del 2020, lanzó 16 de touchdown, 15 intercepciones, ahí lo cambiaron a los Colts, y en los Colts, aunque estadísticamente fue un buen año, perdió el juego clave para entrar a playoff y nunca supo ganar. Amigos, como esta historia hay muchas. Solo les recuerdo una cosa. En últimos días hemos estado hablando de quarterbacks sobrepagados. No se les olvide que después de ganar el Super Bowl,
con Nick Foles de quarterback, Filadelfia firmó a Carson Wentz por $138 millones. Este quarterback que hoy no tiene ni chamba, $138 millones. Es adorado por Frank Reich, que es el quarterback, el coach que lo quiere, que lo sigue, que confía en él. Es el quarterback, el coach que se lo llevó a Indianápolis. Hoy Frank Reich sorpresivamente es el nuevo coach de Carolina. No me sorprendería que Carson Wentz vaya a Carolina a competir, porque Frank Reich cree en él, pero Carson Wentz, todo indica, es un producto fracasado. Marcus Mariota, otro quarterback en los Atlanta Falcons. Adiós. Bueno, amigos, no hay mucho que hablar de Marcus Mariota, por Dios. Marcus Mariota, un desastre total, un quarterback de optativa, el clásico quarterback corredor y no pasador. Y mírenlo, al darlo de baja los Atlanta Falcons, se ahorran nuevamente dentro de esos 224 millones para el salario de los jugadores, para la nómina, se ahorran 12 millones. Es una lana buena. Ahora, ojo, Atlanta es el segundo equipo que más dinero disponible tiene. Y con este ahorro, ahora Atlanta tiene $56 millones disponibles. Por eso, insistentemente se menciona a Atlanta Falcons como un equipo muy interesado en Lamar Jackson. Repetir el modelo Michael Vick sería fabuloso para los Falcons de Atlanta. Y al dar de baja a Marcus Mariota, suena que así será. Mariota, le repito, no hay mucho que decir. Es un quarterback que simplemente llegó a la NFL a tratar de ganar corriendo el balón. Quarterback corredor, y eso está probado, no sirve para nada. Recuerden que Atlanta terminó la temporada pasada con el novato Desmond Ridder como el quarterback titular. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto apostarán por Desmond Ridder? La verdad es que en lo poco que jugó no enseñó gran cosa. Atlanta tiene mucho dinero, como yo le mencionaba, y con los quarterbacks que hay disponibles, el dinero que tiene Atlanta y los nombres que hay, la posibilidad de un cambio de Aaron Rodgers, Derek Carr disponible, Lamar Jackson disponible a partir del 15 de marzo. Híjole, yo creo que Atlanta, que además no le va a alcanzar la posición que tiene en el draft para uno de los grandes novatos, Atlanta va a ir en la agencia libre sí o sí por un quarterback, estoy seguro. Y miren, aquí me adelanto. ¿Sabe qué quarterback debe sumarse inmediatamente a esta lista? Matt Ryan. No, sinceramente, lo de Matt Ryan en los Colts fue un rotundo y penoso fracaso. No, realmente, yo recuerdo, yo aposté por ese proyecto, le dije, me gusta, me encanta. No, amigos, por favor. Matt Ryan, primero, ya tiene 37 años de edad. Pero lo más grave es lo que cuesta el señor. Viene de una temporada en la que lanzó 14 envíos de touchdown, 13 intercepciones. Pero lo escandaloso, lo espantoso de Matt Ryan es que la temporada entrante, si se queda con los Colts, le va a costar al equipo $35,205,882. Si lo cortan, no se salva toda esa lana, pero una buena parte. Se ahorran casi 20 millones. Les costaría de los 38, $17 millones. Entonces, amigos, es un movimiento más que necesario y sobre todo Indianápolis, teniendo la 4ª selección global, posición ideal para tomar uno de los grandes prospectos del próximo draft. Indianápolis lo va a hacer. Hoy los Colts tienen dinero disponible para invertir en agencia libre. Es poco, pero tienen casi 12 millones, 11,996,000. Es una lana respetable, pero si cortan a Matt Ryan, van a sumar otros 17. Entonces, esta cifra va a subir a 28. Es muy atractiva. Matt Ryan ya no tiene nada que hacer en los Colts. Amigos, triste historia, lo van a dar de baja. Otros nombres que son candidatos, mucha atención. Para mí, Frank Clark de Kansas City. Y es que, amigos, la razón es la misma. A ver, yo aquí tengo la nómina de los Kansas City Chiefs, los campeones. Mahomes le va a costar al equipo la próxima temporada $49,293,381. Dinero perfectamente invertido, ¿ok? Es más, es poco para lo que Mahomes vale, es poco. El segundo más costoso, Frank Clark. ¿Les parece? Frank Clark la próxima temporada, a los números que hay hoy, le va a costar a los Chiefs $28,675,000. Un poco más que Chris Jones, que va a costar $28,291,000. Amigos, es demasiada lana. Perdón, yo creo que el surgimiento de George Karlaftis, el novato, va a empujar
un muy probable despido, una muy probable baja de Frank Clark. Es muchísimo dinero. Hoy Kansas City se pasa del tope. En lugar de tener 224 millones en nómina de jugadores, hoy tiene 228. Tiene que tener 224 o menos para el 15 de marzo. Entonces, cortando a Frank Clark, yo creo que más o menos, se van a ahorrar 20 millones, según las cifras que yo tengo. Me parece que este movimiento se va a dar sí o sí. A ver, otro nombre, Miami Dolphins, Byron Jones. No es posible. A ver, Byron Jones, ¿lo recuerdan? El corner que jugaba en los Dallas Cowboys. Era un gran corner en Dallas. Miami lo tomó en la agencia libre, lo firmó por 5 años y 85 millones de dólares. A ver, la temporada pasada no jugó un maldito partido. No jugó. Pero ahí le va la peor. Hoy, en la nómina de Miami, el cuarto jugador más caro es Byron Jones. Le va a costar a los Dolphins 18,351,000 dólares. Por Dios. O sea, Miami se está tardando. Van a dar de baja a Byron Jones. Tristemente fue una inversión fatídica, no sirvió para nada. Solo aquí una precisión. El impacto en la nómina de cada jugador varía dependiendo en qué fecha lo dan de baja. Miami, para dar de baja a Byron Jones y del contrato restante, del dinero que yo le decía que cuesta Byron Jones, que son, le dije que 18,351,000. Para que de ese dinero Miami solamente pague 4,750,000, la clave es que lo den de baja después del 1 de junio. Y a mí no me sorprendería que como agente libre firme de nuevo con los Dallas Cowboys, donde funcionó, donde caminó, donde fue rentable. No me sorprendería nada que este movimiento se dé, ¿de acuerdo? Miren, no solo Byron Jones no jugó la temporada pasada. En la anterior, en la 2021, los quarterbacks que lanzaron contra él tuvieron un rating de 104 puntos y le completaron casi el 80% de los pases. Eso y una coladera es lo mismo. Así que Byron Jones, adiós. Otro movimiento bien riesgoso que está en puerta. A ver, los New Orleans Saints. Es un equipo poderoso Nueva Orleans. Es un equipo fuerte, con armas, con playmakers, pero sin quarterback. Aquí en Nueva Orleans hay dos movimientos, bueno, uno inminente. James Winston. A ver, amigos, dar de baja a James Winston le cuesta hoy en la nómina de los Saints 15,600,000 dólares. A ver, el año pasado se la pasó en la banca. Arrancó, fue un fracaso, se lesionó, se cansó Nueva Orleans de apostar con él. James Winston no funciona y lo van a dar de baja. Estoy seguro James Winston se va. Pero hay otro movimiento bien interesante. ¿Qué hacer con Michael Thomas? El super receptor de los New Orleans Saints, Michael Thomas, le cuesta a la nómina de los Saints 13 millones y medio. Usted dirá, oye, pues no es mucha lana. Claro que no, tienen razón. Quien diga no es mucha lana tiene razón. Considerando que Tyreek Hill le va a costar a Miami 25 millones de dólares y que un Michael Thomas al 100% le pide poco, casi nada a Tyreek Hill, ese es el tema. Pero, aquí está el pero. El tema es lo frágil que ha salido Michael Thomas. Miren, con Michael Thomas hay algo raro, y lo debo decir como lo pienso. Hay algo extraño. Desde que se fue Drew Brees, Michael Thomas se derrumbó. Déjeme darle estos datos. Las 4 temporadas que Michael Thomas jugó en los Saints con Drew Brees de quarterback, tuvo 92, 104, 125 y 149 recepciones por año. Repito, 92, 104, 125 y 149. Números, ¿qué digo elite? Contienden para el mejor de la liga. Espectaculares números. Y siempre más de 1,000 yardas. 1,137, 1,245, 1,405 y en su cuarto año 1,725. Pero ese cuarto año de Michael Thomas fue el último de Drew Brees. Y para el 2020, ya sin Drew Brees, ¡prum! Desplome de Michael Thomas. Se lesiona, solo juega 10 partidos. Bueno, estuvo activo en 10 partidos. Corrijo. Se ausenta 10 partidos y solo juega 7. Y de esos 7, solo en 5 inicia. Y de esos 5 que inicia, apenas captura 40 pases, no tiene touchdowns en el 2020. 2021, se lesiona y pierde toda la temporada, mágicamente todo el año. Y la temporada pasada vuelve a lesionarse y solo juega 3 de 17 partidos. A ver, amigos, en las últimas 3 temporadas, de 50 partidos probables, Michael Thomas ha jugado 8.
Ha perdido 42 con Nueva Orleans. Cuando en los tiempos de Drew Brees no solo era muy rentable, nunca se lesionaba. Y sin Drew Brees se lesiona prácticamente 2 años, bueno, casi 3 años enteros. Está muy raro esto. Y miren, es aquí cuando el número de Michael Thomas puede hacer sentido. Porque yo en Nueva Orleans digo, a ver, Michael Thomas, ¿cuál es la bronca? O sea, a ver qué está pasando. Porque si este cuate va a costar tanta lana para no rendir nada, a ver, en las últimas 3 temporadas, Michael Thomas ha capturado 77 pases totales. A ver, se lo digo como yo lo siento. Michael Thomas no quiere seguir en Nueva Orleans. Sin Drew Brees siente que no son contendientes o lo que usted quiera imaginar y no está rindiendo. En las últimas 2 temporadas que ha jugado, que son 2 temporadas en 3 años, ha capturado 77 pases. Eso es la mitad de lo que capturó solamente en la temporada del 2019. No, amigos, es muy extraño. Y entonces, dar de baja a Michael Thomas o cambiarlo de equipo puede hacer sentido. Además, amigos, hay señales de que Nueva Orleans está preparando esto. El contrato que firmó Michael Thomas hace 3 años lo acaban de reestructurar los Saints. Si los Saints lo dan de baja, se van a ahorrar 12 millones. Fíjese, de los 13.5 que cuesta, se van a ahorrar 12. Híjole, es una buena lana, considerando además que los Saints son el peor equipo en la NFL en condición de la nómina. De los 224 millones que hay que pagar en la nómina de todos los jugadores, resulta que los Saints hoy se pasan 29 millones. Hoy en lugar de 224 tienen 273 millones. Tienen que cortar gente para reducir la nómina. Y Michael Thomas y James Winston son 2 casos de ellos. Si los Saints dan de baja a James Winston, en mi percepción, si los Saints dan de baja a James Winston, se van a ahorrar cerca de 10 millones. Oiga, entre Michael Thomas y Drew Brees y James Winston, ahorrarte 22 millones es casi lo que se exceden hoy, que son 29 millones 979 mil, 30 millones. Entonces, son 2 movimientos que están a la vista y que van a ocurrir. Yo no sé si Saints dé de baja a Michael Thomas, lo cual lo convertiría en un agente libre súper ultra cotizado. A ver, Michael Thomas, ya le dije sus números. Este cuate compite con Tyreek Hill, con Justin Jefferson para el mejor receptor de la liga. Imagínense Michael Thomas en los Chiefs. Ahora que le falta a Mahomes un receptor 1. Imagínenselo en los Chiefs. Imagínenselo en Pittsburgh, en Dallas. Imagínenselo en Green Bay. No, por Dios. En los Pats. O sea, son equipos que urgen de un receptor de estas características y Michael Thomas podría convertirse en un hombre sumamente cotizado si este procedimiento ocurre como se prevé. Uno más, Tennessee, Bud Dupree. Miren amigos, Bud Dupree es un jugador muy interesante. Es un jugador que en Pittsburgh tuvo una temporada de doble dígito de capturas de quarterback, pero siempre les he dicho, amigos, por alguna razón hay jugadores que casi nunca se lesionan y por alguna razón hay otros que casi siempre se lesionan. Bud Dupree es de esos, casi siempre se lesiona. Bueno, el año pasado se lesionó en noviembre y perdió los últimos 6 partidos de la temporada. La parte esencial, el cierre, la entrada a playoff, lo perdió. Y la temporada antepasada ya había perdido 11 juegos. A ver, amigos, así de simple. De las últimas 3 temporadas, que totalizan 50 partidos probables, Bud Dupree ha jugado 28. 28 de 50. Es casi el 50% perdido, por Dios. Y obviamente su producción, que es eje, porque un defensivo especializado en atacar quarterbacks para ti es fundamental en la estrategia, pues su producción se ha derrumbado. Ha tenido temporadas de 4, 3 y 8 capturas de quarterback. De hecho, Bud Dupree lleva en la NFL, son 8 temporadas. Bud Dupree lleva 8 temporadas en la NFL y solo una en doble dígito de capturas de quarterbacks. Solo una. Entonces, amigos, híjole, es muy difícil que con el dinero que les cuesta a los Tennessee Titans, Bud Dupree es el segundo jugador más caro de los Titans. Cuesta $20,200,000. Amigos, es un platal escandaloso. Y hoy Tennessee tiene lana para invertir, poquita, tiene 9 millones. Cortar a Bud Dupree es posible que les ahorre 17. Imagínate, de tener 9 para invertir, 9 casi 10, son 9 millones
$973,000. Si te ahorras otros 17, pues subes a 26 millones. Es muy buena lana, amigos. Solo les recuerdo, cuando Tennessee se llevó a Bud Dupree como agente libre y se lo quitó a Pittsburgh, le dio un contrato de 5 años, $82.5 millones. Y fíjese cómo van a ser las cosas. Es muy probable que lo den de baja. Y Bud Dupree sería un agente libre interesante, pero con el altísimo riesgo de que siempre se lesiona. Y las estadísticas lo confirman. Entonces, ¿usted tomaría el riesgo o no? Mira, amigos, en que cerramos este podcast. Mañana está la lista y tan interesante de jugadores probablemente cortados que mañana le damos un segundo repasón a estos jugadores, a una lista más, donde hay otros nombres como Adam Thielen, el receptor de los Vikings, como CJ Mosley, el linebacker central de los Giants, como el tackle ofensivo Donovan Smith de Tampa Bay, así como el linebacker exterior Shaquille Barrett del mismo Tampa Bay. Vamos a ver Davante Parker, el receptor de los Pats. Vamos a ver todos esos nombres y seguramente agregar uno que otro que seguramente ya serán cortes, porque los equipos están iniciando el proceso de cortes rumbo a la agencia libre del 15 de marzo. ¿De acuerdo? Gracias por atender este podcast. Los quiero con el alma, de verdad. Gracias. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Mucho gusto en estar con ustedes.